Hola familia, qué gusto que podamos reunirnos otra vez más y podamos compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte a que podamos orar juntos y pedir la dirección del Señor para que podamos compartir esto, podamos ponerlo en práctica también en nuestras vidas y Dios así nos sea desafiando a seguir creciendo y avanzando en nuestra fe cristiana. Así que te invito a que podamos orar al Señor. Padre del cielo, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra, la cual tú nos enseñas en este momento, para que podamos, Señor, ponerla por obra y en práctica en nuestras vidas. Hoy día nos estás desafiando nuevamente, Señor, a seguir creciendo en ti, a poder manifestar estos principios que mueven a tus hijos que son parte del reino. Y queremos, Señor, de esta forma evidenciar en nuestra vida que te pertenecemos y que representamos, Señor, a este reino del cual tú eres Rey y Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como sabes, estamos viendo esta serie de mensajes que hablan acerca del Sermón del Monte. Y puntualmente hoy día vamos a ver cómo es la aplicación de la justicia a través de la fidelidad y del perdón. Pero puntualmente vamos a ver los versículos 31 y 32 del libro de Mateo, que nos van a permitir poder adentrarnos o meternos en lo profundo de este nuevo principio de enseñanza que comparte Jesús con su audiencia basado en el concepto del divorcio. Y tú te preguntarás qué tiene que ver fidelidad y perdón en el concepto del divorcio, porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Y tiene mucho que ver. Y quiero que puedas conmigo ser parte de esta introducción, de este sumergirnos en la ley, la cultura y el contexto tanto histórico de los judíos para poder comprender cómo es la aplicación práctica al día de hoy. Así que, Mateo capítulo 5 versos 31 y 32 para descubrir este nuevo principio que el Señor compartió en el Sermón del Monte. Y dice de la siguiente manera: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Para mí este versículo en las Escrituras siempre fue causa de intentar comprender o descubrir cuál era la enseñanza práctica. Ahora tú podrás decir, si eres joven, yo no estoy casado, esto a mí no me compete. El casado pudiera decir, yo he mantenido hasta el día de hoy mi relación firme y constante. Pero quiero que podamos comprender cuál es el principio que está detrás de esta enseñanza. No es un principio que está escondido, sino que está a la luz, pero debemos interpretarlo adecuadamente. ¿Cuál es el propósito? Que no cometamos los mismos errores de los fariseos y de los judíos de ese tiempo, que tomaban tan literal la escritura y iban a lo más sencillo de la aplicación, que no buscaban lo profundo y lo que el Señor realmente quería enseñarles o quería motivar en sus corazones. Aquí podríamos decir que esta es como la tercera antítesis de la enseñanza de Jesucristo. Aquí directamente vamos a hablar acerca del concepto del divorcio, no tan solo como lo conocemos hoy día culturalmente, sino que a través de esta como permiso, podríamos decirlo de alguna forma, la ley mosaica o la ley de Moisés permitía a los hebreos respecto a la condición de su corazón. Y esto obviamente está basado o está relacionado con el concepto de la semana pasada que veíamos con respecto al adulterio. Esto es una consecuencia natural. Producto de la enseñanza anterior que habíamos compartido, hoy es importante que podamos también tocar esta respecto a el divorcio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús hace mención de este principio, de esta enseñanza en el Sermón del Monte? Y la pregunta que pudiéramos añadir respecto a esta ¿es el divorcio un aspecto fundamental en la vida del cristiano? Bueno, no es el divorcio en sí el importante o el principio importante, sino que es el principio de la fidelidad. Y es eso lo que hoy día Dios quiere compartir con nosotros. Quiere fomentar, quiere formar fidelidad en ti y en mí.
Reitero, tú pudieras hoy decir, no estoy casado, pero la fidelidad es transversal a tu actual situación sentimental o legal. La fidelidad es transversal a si tú hoy día estás casado o estás soltero, si estás casada o estás soltera. Es transversal porque debemos fidelidad. ¿A quiénes? Debemos fidelidad si es que tenemos una relación, debemos fidelidad si es que le pertenecemos a alguien en el vínculo del matrimonio, le debemos fidelidad a quienes son nuestros empleadores en el trabajo, a nuestra familia. La fidelidad no es un sentimiento, no es una expresión, es un compromiso. Y si hay fidelidad en nosotros, el concepto del adulterio o el mismo del divorcio van a pasar a segundo plano, porque no vamos a recurrir o necesitar discutir estos principios aplicables a nosotros si vivimos de esta forma. Entonces, contextualicemos un poco. Los judíos en este tiempo, en el tiempo de Jesús, habían oído que el hombre que se intentara divorciar podía concederle a su esposa una carta de divorcio con el fin de lograr este acuerdo. Ahora, ¿cuál era el problema? Que bastaba con esto, con el cumplimiento de la carta de divorcio para lograrlo. Aquí vamos a hablar un poco sobre cómo era la cultura de los judíos en los tiempos de Jesús y cómo también era cuando estaba Moisés y cuando esta ley fue entregada. El problema es que esta práctica ya se había hecho costumbre entre los judíos. Y algunos historiadores, dentro de ellos incluso Flavio Josefo, determina de que esta era una práctica bastante común. Los divorcios en tiempos de Jesús eran un poco más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, en el Antiguo Testamento, puntualmente en Deuteronomio capítulo 24, en los versículos 1 y 4, nos hablan acerca de este mandamiento puntualmente, o esta enseñanza. Es aquí donde radica específicamente lo que el Señor quiere hablar en los versículos 31 y 32 del capítulo 5 de Mateo. Ahora, el contexto en el que se entrega este mandamiento y la verdad fundamental de este pasaje es muy distinta a cómo entendían los fariseos y los judíos del tiempo de Jesús la aplicación del mandamiento. Incluso a mí, mientras estudiaba este pasaje para preparar el mensaje, me llamó mucho la atención. Y la verdad es que el argumento de este pasaje es el siguiente. Si un hombre encontraba algún tipo de impureza del tipo sexual en su esposa, digamos así, una infidelidad, o digamos así también algún tipo de atracción sexual que no era permitida en Israel. Recordemos que Israel estaba a punto de entrar en Canaán. Esta ley fue entregada previa al ingreso de la nación de Israel a la tierra cananea, donde había impureza ceremonial, sexual, religiosa, donde mujeres y hombres cometían diferentes actos que eran abominación para el Señor. Y recordemos también que Israel estaba propenso a adquirir todas estas prácticas debido a su relación con estas naciones que le rodeaban. El Señor, una de las cosas que más intentó fomentar o fortalecer era la pureza en la relación entre el hombre y la mujer dentro del marco y dentro de los límites del matrimonio. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor no quería que su pueblo, su nación santa, se contaminara con estas prácticas paganas, inclusive dentro de un elemento tan puro para Dios como el matrimonio. Entonces, bajo este concepto, el Señor quería proteger de todas las formas posibles la unidad del matrimonio. Pero, si había algún tipo de impureza sexual en la esposa, el esposo podía tener el permiso de poder entregarle una carta de divorcio a la esposa para que ésta luego quedara en libertad y pudiendo así casarse con otro esposo. Pero aquí, ¿dónde está la restricción o el propósito de este mandamiento?
en que esta esposa, si se llegaba a divorciar nuevamente del segundo esposo, producto de la misma impureza sexual, producto de este mismo comportamiento reiterativo que ella no había dejado, no podía volver a casarse con el primer esposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía volver con su antiguo esposo dejando al segundo y retomando, por decirlo de alguna forma, el primer matrimonio. ¿Por qué? Porque esto iba a volverse algo sin compromiso, desleal, y finalmente el valor del matrimonio se iba a perder como una institución constante en el tiempo y exclusiva. ¿Te empieza a dar sentido el mandamiento o la instrucción de Dios? Ahora vamos a hablar también cómo nace de parte de Dios entregar este mandamiento. Porque hay que comprender algo. Hay mandamientos que son instrucciones divinas, que nacen directamente del corazón de Dios, y hay otros que son permisivos, producto del corazón de los hombres. Quiero darte un ejemplo muy rápido de esto. En Números capítulo 12 y capítulo 13 se nos enseña la historia de Israel, que los israelitas tomaron 12 de sus hombres para ir a inspeccionar y espiar la tierra de Canaán. Se entiende de uno de los pasajes, o se infiere, que el Señor envía a estos hombres a inspeccionar la tierra, a espiarla, para descubrir si esta tierra de la cual el Señor había prometido, que era una tierra donde fluía leche y miel, era tal cual como el Señor la había prometido. El tema es que luego de esto, en Deuteronomio, el Señor aclara que no es Él quien ha enviado a estos hombres, sino que por la dureza del corazón y por la insistente petición de ellos de conocer la tierra, el Señor permitió que ellos espiaran la tierra de Canaán. Y esta situación, esta condición es reiterativa en muchos de los mandamientos secundarios, digámoslo, del pueblo de Israel. Recordemos que los mandamientos primarios son el decálogo o la ley de Moisés dada en Éxodo capítulo 20 a través de los 10 mandamientos que probablemente tú ya conoces. Pero luego existen otras leyes que conforman toda la ley o la Torá de los judíos, o los hebreos más bien dicho, y que componen las normas legales, civiles, penales, que ellos debían cumplir para vivir en sociedad de manera comunitaria, pacífica y ordenada. Ahora el problema importantísimo es que los judíos con un corazón que era itinerante, a veces apegado a Dios, a veces desapegado a Dios, interpretaban a gusto propio estas enseñanzas, leyes y mandamientos. Y mal interpretaban muchas de ellas también para su propio beneficio. Respuesta de esto es justamente este mandamiento, en donde en tiempos de Jesús, los fariseos, los judíos, los intérpretes de la ley, entendían que al final el hombre tenía cualquier condición, cualquier argumento para presentarle a su esposa una carta de divorcio. Pero volviendo a Deuteronomio capítulo 24, era realmente por una razón de impureza sexual, como ella podía ser el adulterio mismo, el engaño. Pero no cualquiera. Y te quiero dar algunos ejemplos de cómo esta práctica del mandamiento se volvió cada vez más flexible y liberal. Habían divorcios porque la esposa no cocinaba con el esmero que debía hacer, porque se le quemaba la comida, porque no atendía al esposo con una sonrisa, porque no hacía bien los quehaceres del hogar. Imagínate, cosas donde quizás no hay o no hubo un esmero adecuado, o donde podemos entender que una esposa no tuvo quizás el tiempo suficiente para poder hacer algo para su esposo, eran razones suficientes para muchos judíos de poder presentarle a su esposa el divorcio. ¿Te das cuenta cómo se volvió una mala práctica o una aplicación totalmente incorrecta este mandamiento en medio de la cultura judía? Ahora, ¿por qué lo quiero llevar al concepto de la fidelidad y del perdón? Creo que me estoy adelantando un poco en el mensaje, pero imagínate si hoy día mismo
basáramos en estos aspectos el concepto de la mantención perdurable del matrimonio. Uno dirá, sí, es que el que cocine mal no es un argumento suficiente, pero sí lo es el decir, se me acabó el amor. El amor entonces es como una batería que se carga y se puede descargar con facilidad, y es suficiente eso para que una relación que se pactó delante de los hombres y por sobre todo de Dios termine. Entonces, ¿el divorcio sí es una opción? A eso es lo que el Señor Jesús quería llegar. El Señor quiso derribar por completo todos los argumentos que hacían inestable el matrimonio para los judíos, pensando que cualquier argumento que ellos tenían iba a servir para terminar con esta relación que el Señor había instituido. Y vamos a ver sobre esto. Ahora, es difícil pensar que en solo 2 versículos Jesucristo resume este mandamiento con una instrucción totalmente detallada. ¿Y qué podemos extraer acerca de esta enseñanza? En el capítulo 19, también del libro de Mateo, el Señor es mucho más explícito en explicar esta verdad resumida en solo 2 versículos. Pero en el capítulo 19, el Señor se explaya, es mucho más libre de poder explicarlo, y quiero leerlo a continuación para ti. Desde el versículo 1 en adelante nos habla directamente sobre este principio mucho más detallado. El versículo 1, capítulo 19 de Mateo dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijo a sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Qué interesante. Ahora sí tenemos bastantes argumentos para poder empezar a desarrollar una enseñanza en base a este principio del matrimonio y respecto a la decisión del divorcio. Bueno, los maestros de la ley estaban en conflicto sobre esto. Algunos decían que el cumplimiento de este mandamiento era tal cual el Señor lo estaba explicando, pero eran los menos, la verdad. También estaban los que eran mucho más liberales, mucho más flexibles en la aplicación de este mandamiento. En la enseñanza farisaica judía hay 2 personajes de la historia que resaltan. No son mencionados por la Biblia, pero sí son mencionados por la cultura judía. De hecho, también uno de los historiadores de la escritura los menciona, y estos son Gilel y Chamay. Ellos eran 2 importantes intérpretes de la ley, fariseos, que tuvieron sus escuelas rabínicas, eran maestros de la ley, y tuvieron interpretaciones un poco dispares o distintas de lo que era la ley mosaica. Ahora, a los fariseos les caracterizaba el empezar a ponerle un poquito de su cosecha a los mandamientos. Tanto así que hacían pesados los mandamientos y la aplicación de la misma era muy distinta a como ellos la habían propuesto.
Por eso, Mateo capítulo 23, y lo he mencionado en otras ocasiones, es una descripción integral de cómo el Señor rechaza la mala interpretación que los fariseos hacen de la ley, diciéndoles hipócritas, sepulcros emblanquecidos, producto de que ellos en su apariencia eran cumplidores de la ley, pero en la aplicación realmente ellos eran desobedientes a la enseñanza de parte del Señor. También les dice que ellos colaban el mosquito, pero permitían que pasara el camello. ¿Qué significaba eso? Que ellos se preocupaban de lo detallado, de lo puntual, pero no de lo general. Y así hay una crítica y denuncia pública que hace Jesucristo acerca de cómo los fariseos interpretaban la ley. Así que aquí hay una disputa. El problema era que la mayoría de los judíos y de los fariseos obedecían o seguían las enseñanzas de uno de estos maestros, que era Gilel. Y Gilel había determinado que la aplicación del mandamiento o de la enseñanza del divorcio era muy amplia. Es decir, el esposo podía usar cualquier argumento para divorciarse y presentarle una carta de divorcio a la esposa. Inclusive, el mandamiento se cumplía si el esposo le entregaba la carta. Así de simple. Es decir, era libre, liberal y sin ningún respeto y compromiso por el valor mismo del matrimonio. Recordemos que el matrimonio es una institución de Dios. Y vamos a ver a continuación 3 argumentos que el Señor derriba en el pensamiento que tenían los judíos. Entonces, esta práctica que tenían ellos aplicaba y es de alguna manera clarificada por la primera pregunta que hacen los fariseos. Ellos le dicen al Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos no querían saber la verdad espiritual detrás de esta pregunta. Ellos querían saber cuáles eran los argumentos que tenía Jesús para apoyar lo que ellos pensaban que era correcto. O más bien dicho, querían saber de qué lado del debate estaba Jesús. Si respecto a la enseñanza de Gilel o si estaba respecto a la enseñanza de Chamay. Ellos lo único que querían saber de qué lado estaba del debate. Y si el Señor tenía argumentos con respecto a el divorcio. Pero el primer argumento que derriba el Señor es el siguiente. Mientras los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio, Jesús estaba preocupado por la institución del matrimonio. Aquí la pregunta de los fariseos es conocer las causas legítimas que Jesús tiene del divorcio. Quizás era una, quizás alguna o quizás muchas. Pero aquí la respuesta de Jesús no fue la respuesta que ellos esperaban. De hecho, la respuesta de Jesús ni siquiera es una respuesta, es una pregunta. Y el versículo 6 nos detalla esta pregunta. El versículo anterior nos detalla esta pregunta. Y el versículo 6 nos detalla la respuesta dada a esta pregunta. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí Jesús vuelve al Antiguo Testamento, vuelve al Génesis y nos habla acerca de la creación del hombre y la mujer en el capítulo 1 y de la institución del matrimonio en el capítulo 2. Es donde aquí el hombre deja a sus padres, deja su contexto familiar para formar una nueva unidad familiar. Unidad familiar que para Dios tiene total importancia, incluso dentro del reino. La familia es importantísima de parte de Dios porque es una instrucción divina, inclusive. Así que, respecto a esto, hay 2 cosas importantes. El matrimonio es exclusivo, pero a la vez es permanente. ¿Qué significa esto? Es exclusivo porque el mandamiento del matrimonio implica que es con una persona, los cuales 2 unidos forman una sola carne. Pero lo segundo es permanente porque es una unión para toda la vida que el hombre no puede separar. Y si Dios no la separa, tampoco el hombre tiene poder o autoridad para separar esta institución de parte de Dios. Aquí, primero, ya no son 2,
sino que son una sola carne. Esto es importantísimo, porque también nos lleva a lo segundo. Dios juntó aquello que nada ni nadie puede separar. Según aquí esta exposición de Jesús, Él afirma que desde el origen de la creación el matrimonio es una institución divina exclusiva diseñada por Dios, la cual concede una sola unidad. Es la unidad que forma una sola persona y es permanente, pues es una resolución de dos personas que dejan sus antiguos hogares para formar uno solo frente a Dios y frente a la sociedad. El segundo argumento que aquí el Señor desmitifica o echa a tierra es que mientras los fariseos llamaron mandamiento a la posibilidad del divorcio hecha por Moisés, el Señor no le llama un mandamiento propiamente tal, sino que le llama un permiso debido a la dureza del corazón de los humanos. Me llama la atención que en el versículo 7 el Señor les responde de la siguiente forma: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la pregunta que le hacen los fariseos. Y el Señor les dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a una mujer, dele carta de divorcio. Esto lo dice en el Sermón del Monte, en los primeros versículos, versículo 31. Ahora, ¿dónde está lo importante de todo esto? Que el Señor les detalla que no es por causa de la ley de Moisés, sino que es por causa de la debilidad del corazón de los judíos, de los humanos. Iban a buscar pretextos, iban a buscar excusas para disolver lo que el Señor había formado. Tanto la pregunta como este pensamiento eran versiones para los judíos distorsionadas o mutiladas del permiso que Moisés entrega de parte de Dios. Están basadas en una interpretación que es antojadiza de los fariseos respecto a la ley. Pero la verdad es que ni la aplicaban como debía ser, ni la entendían como era necesario. Entonces ellos pusieron la atención en las razones y pusieron la atención en el certificado de divorcio, pero no en la permanencia y mantención del matrimonio como una institución de parte de Dios. Aquí lo que prohibía la ley directamente era que el hombre se volviera a casar con su esposa antigua. ¿Por qué la razón de esta enseñanza o de esta instrucción de la ley? Porque si la incidencia que había vuelto rechazable a la mujer había sido suficiente para causar el divorcio, también era una razón suficiente para no volver a tomarla por mujer. ¿Por qué era importante esto? Este propósito tenía la intención de que la decisión del divorcio no fuera antojadiza ni impulsiva. ¿Qué quería el Señor? Era que pensaran bien la decisión que iban a tomar, porque no iban a poder volver a tomar a esa esposa como su esposa. Ya era una divorciada, ya era una repudiada o rechazada. El matrimonio no iba a poder volver a constituirse. Ya había sido rota la unión. Entonces esto le permitía al esposo ser consciente de la decisión que estaba tomando. Y también a los dos comprometerse totalmente con la unión que habían afirmado tener. No era una decisión cualquiera, era una decisión para toda la vida. Así que lo que es esto en general es un permiso que Dios había propuesto a Moisés para un pueblo que era desobediente y, digámoslo, porfiado. Y esto sigue siendo al día de hoy. La gente, las personas, la sociedad sigue yéndose en contra de los mandamientos y de los principios de Dios. Y producto de esto estaba este permiso. Pero no es una instrucción divina, no es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que el matrimonio permanezca firme. Y por eso estamos hablando hoy de estos dos valores o principios que permiten que el matrimonio se mantenga firme, que son los de la fidelidad y el perdón. Y vamos a ver a continuación por qué esto es importante. Finalmente, Jesús detalla esta respuesta
con la frase, más al principio no fue así. Es recién con Moisés, conociendo el corazón de los hebreos, que Dios permite esto. Pero nunca estuvo dentro de los planes del Señor instituir el divorcio como otra institución, sino que solo el matrimonio como una institución irrompible. No estaba diseñado el divorcio, no estaba y no ha estado jamás en los planes del Señor. Pero sí es una realidad, y es una realidad con la que incluso hoy la Iglesia tiene que tratar. Y por eso viene el tercer consejo o enseñanza de Jesús o desmitificación. Mientras los fariseos consideraban el divorcio a la ligera, Jesús los tomaba tan serio que llamó adulterio a los matrimonios después del divorcio. ¡Wow! Imagínate, Dios califica de adulterio, de engaño a los matrimonios posteriores al matrimonio que se había roto. Esta conclusión generó tal nivel de debate en los fariseos que ellos no lograban entender que solo el engaño y el adulterio era la causa del término del matrimonio permitida por Dios, ninguna otra. No había ningún otro argumento permitido para que ellos pudieran formar parte del adulterio o llegar a concebir el adulterio. Aquí, como Jesús aclara, solo hay una excepción a la regla, a no ser por causa de la fornicación, como cita el versículo 32. Ahora bien, no es que Jesús esté apoyando el divorcio, no es que esté Jesús apoyando esta excepción, sino más bien, nuevamente, respecto a los duros corazones de los judíos y de la sociedad en general, Dios está haciendo una concesión o permiso que está detallada a través de Jesús. Pero aquí el concepto de la exclusividad y de la permanencia en el matrimonio sigue vigente al día de hoy. Incluso está más fuerte que nunca, porque lo que Jesús intenta explicar es que este principio debe seguir aplicándose en el matrimonio. El matrimonio debe seguir siendo exclusivo y debe seguir siendo permanente. ¿Y sabes por qué? Incluso Dios es el mejor ejemplo de esto. Y aquí quiero sentarme un poco, detenerme un poco, hacer una pequeña conclusión de todo esto y poder llegar a la aplicación práctica. La Biblia nos simboliza a Jesús como el esposo y a la iglesia como la esposa. También así lo detalló Dios como el esposo y Israel para el profeta Oseas como la esposa. ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Israel, incluso la iglesia, e incluso tú y yo, le hemos fallado en innumerables ocasiones al Señor. Hemos, con nuestros corazones, adulterado a Dios, en base a lo que aprendíamos la semana pasada. Hemos fornicado nuestros corazones, hemos engañado a Dios, hemos sido idólatras en ocasiones poniendo cualquier otra cosa en un lugar más importante que Dios. Y eso nos ha hecho engañadores de Dios. Bajo este permiso, Dios pudiera habernos rechazado o repudiado hace mucho tiempo. Pero la enseñanza que el Señor le hace al pueblo de Israel a través del profeta Oseas es que permitió que Oseas se casara con una mujer prostituta que lo engañó muchas veces. Y él cada vez iba detrás de ella. Cada vez la tomaba y la perdonaba y la restauraba, y ella otra vez volvía y lo engañaba y lo dejaba, lo abandonaba. Y el Señor promete finalmente que Él la llevaría al desierto y ahí le hablaría a su corazón y restauraría su corazón, la perdonaría y la volvería a su posición original y le daría herencia de todo lo que ella no merecía. ¿Sabes? No hay mejor ejemplo en el matrimonio que el de Jesús, que el de Dios. Un esposo que ha tenido una esposa que lo ha engañado y que en innumerables ocasiones ha perdonado, que en innumerables ocasiones ha restaurado y ha permitido que vuelva al hogar.
Dios ama el matrimonio porque nació en el corazón de Dios. Es una de las primeras instituciones dadas a la humanidad. Ama el matrimonio a tal punto que no hay nadie más que respete el matrimonio que Dios mismo. Tanto así que para el Señor sigue siendo permanente y exclusivo. Qué interesante. A través del profeta Oseas, el Señor le entrega esta enseñanza al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aún así no lo comprendió completamente. Ellos, por falta de ese conocimiento, de esa dedicación por conocer más de Dios, no pudieron entender las enseñanzas de parte de Dios a través del profeta. Ahora, todo esto no es entregar argumentos solamente para rechazar el divorcio, sino que argumentos para mantener firme el matrimonio. Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Amado hermano, amada hermana, si estás casado o casada, sé fiel, mantén la fidelidad de tu corazón, ama a aquella persona que Dios te ha dado, permite de que esa relación sea siempre en los marcos que Dios ha instituido para el matrimonio, para esta relación que el Señor formó, porque concibamos que esto es una unión de uno solo formada por dos. Ahora la fidelidad está dada no tan solo por el mantenernos distantes de cualquier otro tipo de prueba o de algo que nos lleve a pecar directamente, sino que más bien es una relación basada en la proximidad que tenemos con Dios. Vas a ser cada vez más fiel entre más fiel seas con Dios. Vas a amar cada vez más a tu esposa o esposo entre más cerca estés del amor a Dios. Nuestra proximidad con Dios va a ser equivalente a nuestra proximidad con nuestro esposo o esposa, o con la persona con la cual nos hemos planificado estar por el resto de nuestras vidas. Esta es una enseñanza que también viene para mi vida. También estoy aprendiendo de esto porque prontamente también entraré en esta institución del matrimonio. Pero es el consejo que Dios quiere darnos. Van a haber ocasiones en que vamos a tener que perdonar las faltas y el engaño. Y quizás no del tipo sexual, pero sí en las mentiras, sí en las intenciones, sí en los argumentos. Mantengamos firme esta institución que Dios ha dado. Y mantengámonos firme también en esta institución espiritual que tenemos con Dios. Porque estamos apegados a Dios. Y le debemos a Dios nuestra fidelidad. No nuestro perdón, porque Dios jamás nos ha fallado. Pero sí nuestra fidelidad a Dios. La fidelidad finalmente es una decisión de amor. Es un compromiso, una actitud del corazón. Es renunciar al egoísmo y a favor de amarnos los unos a los otros. No busquemos en la persona que Dios nos ha dado que ella sea o que él sea lo que queremos ser, sino que ambos puedan ser lo que Dios quiere que ustedes sean. Esa es la institución del matrimonio que Dios ha fomentado. Y Dios ya nos está desafiando al próximo sábado a tener cuidado con las cosas que juramentamos y con las cosas que con nuestros labios prometemos, porque hay otro principio que Dios tiene para nosotros. Así que quiero dejar esto para tu corazón, este desafío, y que Dios nos ayude a poder respetar y mantener firme esta institución que el Señor nos ha dado. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu consejo, gracias por esta enseñanza para nuestras vidas. Permítenos, Señor, seguir creciendo en la fe y también en nuestro compromiso con nuestros cercanos, con las personas que amamos y sobre todo contigo. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza y ayúdala a que podamos ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero bendecir tu corazón y tu vida. Recuerda que mañana nos estamos reuniendo para poder estar en esta adoración como familia a las 5 de la tarde y a las 11:45 en la mañana nuestro bloque infantil, donde tenemos una pequeña cápsula para nuestros pequeños, donde ellos también reciben un poco de la palabra del Señor. Así que sé muy bendecido. Cuídate, quédate en casa, quédate con los tuyos
y tengamos cuidado porque la situación hoy día se ha vuelto un poquito más complicada y la gente está cada vez menos preocupada de la atención y del respeto a las normas, pero como hijos de Dios tenemos que ser luz y tenemos que ser distintos. Así que cuidémonos y mantengamos protegida también a nuestra familia. Que Dios te bendiga. Chao.